Muy buen día a todos, nuevamente aquí reunidos para compartir, nutrirnos, reflexionar y recordar que la intención de este movimiento contra la corriente es adquirir conocimientos para nuestro verdadero rol, que es el ser líderes. No existe un solo hombre sobre la tierra que no tenga el diseño y el llamado para liderar. Y alguien diría, bueno, pero yo no siento eso. Es sencillamente mirar en nuestro entorno cercano. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos una esposa o tenemos eh, un entorno donde así no querramos, estamos liderando con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresar nuestra conducta. De manera que vamos a introducirnos en esta reflexión que es muy para este momento. Digámosle a Dios que sea Él el que nos ilumine, el que nos dé esa revelación, el que Él nos hable a nuestro corazón, porque Él lo diseñó así. Yo creo que una de las cosas que quizá tengo un sobreénfasis constante de estar hablando es del diseño de Dios. ¿Quién podrá contra el diseño de Dios? Nadie lo puede cambiar. De manera que Dios nos habla a través de su palabra y es la forma en que su palabra viva y eficaz penetra el profundo de nuestro ser y nos lleva a ir siendo transformados. Amado Dios, te damos gracias por este espacio que nos permites, por poder cada eh, mañana del sábado iniciar una preparación para que seas tú, Señor, el que en tu multiforme gracia nos hable a cada uno. Danos esa bendición como hombres, Señor, de desarrollar el diseño que tienes para nosotros. Queremos disponer nuestra mente abierta, nuestro corazón para que intervengas en él de esa forma que solamente tú lo puedes hacer. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir nuestro material de hoy como de costumbre y vamos a mirar este eh, temerario tema porque no tendría otra forma de expresarlo. Y es cómo desarrollar un liderazgo en el posmodernismo. Este movimiento contra la corriente pertenece a los Centros de Formación y Liderazgo Internacional. Entonces, para poder nosotros mirar este momento posmoderno en el que vivimos, pues vamos a mirar desde dos enfoques. El primero de ellos es qué es la modernidad, para poder saber qué es la posmodernidad. Entonces, el modernismo se caracterizó por la ruptura con las reglas y lo considerado tradicional, tanto en cuestiones religiosas y políticas como también sociales. Este es un movimiento que empieza de una manera fuerte a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La nueva ideología y el estilo que rompieron con el realismo. Y la creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. Aquí empieza a romperse algo en la historia de la humanidad. Y el solo hecho de promover diferentes expresiones culturales, musicales, filosóficas, para mm, presentar esa ideología y ese estilo de
entender que no tenemos por qué sujetarnos a una verdad absoluta, mm, choca y entra definitivamente a desconocer la soberanía de Dios, el diseñador de todo. El posmodernismo es un movimiento también cultural, artístico y filosófico que rompe con estas características anteriores. Y aquí establece como nuevas formas de comportamiento el consumismo y el individualismo. Se opone a la lógica y a la razón. O sea, cada quien tiene derecho a creer lo que sea y a comportarse como sea y a asumir las posiciones que quiera. No hay valores, no hay principios morales y eso debe ser respetado. Y lo estamos viviendo, es lo que estamos respirando por todos los lados. Cada día salen más y más publicaciones sobre esta presión muy alta que hay sobre el tipo de educación de los niños y adolescentes hoy en día y una hipersexualización en la enseñanza donde se quiere legalizar a toda costa el que los adultos puedan tener relaciones sexuales con los niños. Hay protestas por todos los lados, hay videos de coros de colegios alabando el transexualismo y otra serie de cosas. ¿Cuál sería nuestra posición frente a esto? Vamos a mirarlo. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. O sea, si bien Dios no nos obliga, no nos esclaviza a la ley, y aquí habla de la ley moral, de la ley que tiene que ver directamente con el carácter, o sea, el gobierno interior de cada hombre. Dice que aquellos que hemos decidido capacitarnos y cada vez más interiorizar la ley, hacerla nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría no humana y ser celosos en el sentido de practicarla, pues esa palabra dichoso en el hebreo quiere decir bienaventurado o altamente feliz. Si lo miramos detenidamente, lo que esto nos presenta es venir hoy a una reflexión en la cual revisemos nuestras decisiones. Porque yo o estoy de acuerdo con el posmodernismo y me meto en todo este desorden moral que hay a nivel mundial de una manera consciente, digo, voy a ser participativo de esto, o estoy en el otro lado donde decido dejarme usar como una vasija de barro de parte de Dios para defender los principios y valores. Y tomo esa decisión de decir, voy a defenderlos. O también existe un tercer lugar que es la indiferencia. Yo me dedico a lo mío, a mi casa, a mi vida, y pues los otros que peleen allá por defender la ley moral de Dios, o los otros, pues si se quieren desbaratar en su vida con todos estos movimientos antimorales, pues allá ellos. A este tercer grupo la palabra de Dios le llama tibios, de doble ánimo, inconstantes, y Dios los compara con un vómito. Es muy fuerte esta expresión de Dios. Pero qué bueno que nosotros nos confrontemos dónde estamos, en cuál de estos lugares.
Donde la verdad absoluta no define los principios y valores del carácter, no puede haber un verdadero liderazgo. Quiero repetir esto. Si la verdad absoluta de Dios no es la que define mis principios y valores como el gobierno de mi vida, no puedo tener liderazgo. Porque, como lo veremos más adelante, el liderazgo es influencia. Y hay una influencia directa y hay una influencia indirecta. Como tal vez les he comentado, pues yo tengo 4 hijas y 9 nietos y cada vez veo más difícil el poder llevarlos a una posición de, de ser radicales en el sentido de definir esos principios y valores, por todo el bombardeo constante que hay por todos los lados. De manera que esto nos desafía a prepararnos cada día más, pero con una serie de condiciones que quiero que revisemos hoy y que podamos dialogar. Cuando no existe esa verdad absoluta, pues necesariamente va a reinar el sincretismo y la reactividad. Hay un componente muy especial para revisarlo hoy y sé que esto nos equipará de una manera increíble para poder enfrentar de mejor manera este posmodernismo que se viene extendiendo como otra pandemia en el mundo. Recordemos que el sincretismo es conocer un poquito de cada cosa, tener una mezcla de cultura, de tradiciones, de filosofías, de hábitos, en fin, pero que no están definidos por esa verdad absoluta. Y el sincretismo, al no llevarnos a tener una claridad de qué es lo que yo estoy viviendo, incorporando y defendiendo, me lleva a ser reactivo. La reactividad es terriblemente destructora, dañina, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. Sabemos que nuestro cerebro está diseñado para reaccionar como un método de supervivencia, pero deben ser esos momentos de genuina sobrevivencia, no una reactividad que no tiene un sentido para el cual está diseñada. Y entonces vivimos reaccionando contra todo. Y ahora vamos a entender por qué el posmodernismo alimenta más y más la reactividad. Porque como la razón y la lógica no la mira, los principios y valores no los miran, sino el humanismo, la individualidad, el poder, la complacencia de mis antojos. Eso es lo que se quiere colocar y es lo que promueve también la ley de la atracción. Atraiga dinero, atraiga mujeres, atraiga poder, atraiga lo que quiera, lo puede atraer. Y esto me recuerda esa tentación de Satanás a Jesús en el desierto, ¿no? Donde dice, pídeme lo que quieras, que yo soy dueño de todos los tesoros de este mundo. Entonces, la esencia de nuestra revisión es qué tanta tolerancia e indiferencia tenemos con la verdad absoluta frente a un entorno que cada vez nos avasalla más. Todo girará en el hombre como el centro, en ese humanismo y en ese ecumenismo, donde a veces se presenta de una forma como tan romántica y tan bonita, ¿no? Que la gente dice, claro, el ecumenismo es lo que es. Todos los caminos llevan a Dios. Tenemos que vivir como hermanos con el Islam, con el budismo, con el hinduismo, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a mirar allá,
en el fondo, cuál es el sustrato sobre el que camina cada una de estas filosofías o religiones o creencias, pues son bien contrarias. Y aún podemos mirar las diferentes culturas donde no reina la verdad absoluta y vemos que los pueblos son paupérrimos. Cuando uno ve lo que pasa en Corea del Norte o lo que pasa en la India o lo que pasa en muchas de las sectas que hay en África, son pueblos en una pobreza y en una miseria terrible. Y pues tenemos otros exponentes bien cercanos como las dictaduras aquí en América Latina. De manera que se viene levantando como una nube vertiginosa una generación proclive a los antivalores y lo antimoral. Y aquí sencillamente, otra vez más, terminamos asombrados viendo cómo se cumple la palabra de Dios de una manera literal, de una manera impresionante, que trae profecías desde hace muchísimos años, siglos, donde dice que para esta época viviríamos en medio de una generación perversa y corrupta que le llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, vamos a mirar este pasaje en el libro de Ezequiel, escrito hace miles de años, donde expresa lo siguiente. Dice que vino una voz a él y le dijo, una voz de Dios obviamente, levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie y entonces escuché atentamente sus palabras. Quiero hacer aquí un paréntesis. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a momentos citadinos, a momentos puntuales. Precisamente lo que trajo Jesús fue establecer el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu para que viva ahí para siempre y sea nuestra guía. En ese momento vino el Espíritu Santo y sorprendió al profeta, le abrió sus oídos espirituales y él escuchó sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Vamos a ir haciendo una analogía frente a lo que estamos viviendo en este momento. Este momento se está viviendo la cultura de la rebeldía contra Dios y no es ninguna otra la razón de decir, a mí no me imponen un diseño de principios y valores morales. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos y que viva esa libertad, y esa libertad es una mentira, es libertinaje. Y continúa diciendo, ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Solo que en esta época se está cumpliendo, como decía ahora, esa profecía donde esto viene creciendo. Y también dice en algún rincón de la escritura que por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará, que las tinieblas cubrirán la tierra. Y esto de verdad que estremece, pero es un llamado a fortalecernos, a una necesidad imperiosa de fortalecernos. Le dice Dios a este profeta, son un pueblo terco y de duro corazón. Ahora te envío a decirle, esto dice el Señor soberano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Si somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de enseñar que Dios es soberano.
Aquí van a aparecer una serie de argumentos en nuestra vida frente a este llamado, pero vamos viendo que continúa diciéndonos la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Usted es un hijo de Dios, entonces tiene un liderazgo de Dios. Usted fue trasladado al reino de Dios, como dicen Colosenses 1, 13, 14. Entonces, tenemos esa misión. A mí siempre me ha impactado ese pasaje de Juan 17, que es como el testamento de Jesús, donde dice, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. No puede haber un solo hijo de Dios que no tenga una misión de ser enviado. ¿Y enviado a qué? A esta generación, a este pueblo terco, de duro corazón. Pero mira lo que dice acá. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. ¿Cuál es la verdadera profecía de hoy en día? La verdadera profecía de hoy en día es precisamente los principios y valores. El exponer que se está cumpliendo una profecía en esta época. Entonces, ser profeta es aquel que lleva los principios y valores. Profecía no es venir y decirle a alguien, vea, mañana le va a aparecer una rubia ojiazul a cuadros y con ella te vas a casar, no, se va a ganar una lotería o, bueno, toda la basura que andan dando vueltas por ahí. Y peor cuando le dicen, hoy hay una palabra del Espíritu Santo, que viene una unción de $2,000 para los que quieran comprarla, pues, ¿no? Entonces, todo está basado en el Señor absoluto, en la soberanía de Dios, de sus principios y valores, que se llama ley moral. Entonces, cuando nosotros compartimos esto, no importa que nos escuchen o no nos escuchen, pero Dios dice, a través tuyo estoy dejando un testimonio de que hay alguien que habla de principios y valores, que hay alguien que sigue allí entendiendo que es un colaborador de Dios, como dice en Primera de Corintios. Y continúa diciendo, hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. Entonces, cuando nos advierte esto, también está diciendo es que son ásperos, es que vas a encontrar cosas donde van a querer burlarse, ridiculizarnos, etcétera. Dice, no tengas miedo, sencillamente lo estás haciendo para mí. Aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos, no te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que sean. No te desanimes. Estas expresiones, cuando uno las mira despacio, son de un padre que nos amas. Está diciendo, no te desanimes porque eres mi hijo. No te desanimes porque no es en tus fuerzas. No te desanimes porque es mi voluntad y yo respaldo mi palabra. Cada vez uno se asombra más y más de ese poder de la palabra de Dios, de esos principios y valores y de cómo David en los salmos es repetitivo de cómo ama su palabra. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Y entonces luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Este pasaje está hablando de sabiduría,
sabiduría que viene de lo alto. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Haciendo un alto aquí, miremos lo siguiente. Hay algo bien claro. Jesús vino y entregó su vida en la cruz, diciendo, de tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdadera razón de todo. Dice, para que ninguno se pierda. Pero el diseño de Dios es inmodificable. Y creo que una de las necedades más grandes que puede haber en un ser humano es querer hacer otro diseño y disfrazarlo de cristianismo. Decir soy cristiano, soy discípulo de Cristo, es una responsabilidad bien especial, pero quiero tener una claridad. Desarrollar ese carácter de Cristo en nuestro interior, que es lo que Dios quiere, no es ni por fuerza de voluntad ni por merecimiento, es por una sincera y profunda relación de deleite con Dios, de conocer a Dios, de cómo sus tiernas manos de alfarero nos van transformando, donde nuestras baratas oraciones que, como dice en Santiago, no reciben porque no piden, y cuando piden, piden para sus necedades, para sus diseños, para sus antojos humanos, para sus antojos egoístas y egocéntricos. Entonces, lo especial de esto es que Él hace la obra en y a través nuestro. Y esto nos da un parámetro bien especial para separar ideas, metas, propósitos, visiones. ¿Cuál es el principal objetivo? Es extender el evangelio. Y no quiero que tomen la palabra evangelio como algo de religión. Evangelio quiere decir las buenas noticias. Las buenas noticias de que hay una salida, de que sí hay una vida verdadera, de que sí hay una verdad absoluta e inmodificable. Esas son las buenas noticias. ¿Y ustedes creen que hoy en este momento que estamos viviendo, alguien necesita buenas noticias? En semejante caos tan impresionante que vivimos. No sé si algún día lo conté en este grupo, pero una vez en Argentina me invitaron a un geriátrico a hablarle allí a una serie de ancianos. Y era un geriátrico un poquito deplorable. Y sacaron 30 ancianos con un rostro demacrado, eran unos rostros tipo máscara. Y cuando yo veo a todos estos viejitos, yo digo, ¿de qué les hablo? Y pues obviamente habíamos orado por ese momento. Y Dios me inspiró a hablarles de la muerte. Allí estaba la directora del geriátrico y otros funcionarios. Cuando yo empiezo la charla preguntándoles ¿qué es la muerte? Pues obviamente me miraron, me querían fusilar. Y dice, ¿cómo este personaje va a venir aquí con a todos estos viejitos que ya están en la antesala del viaje a decirle que qué piensan de la muerte? Y entonces por allá responde una viejita, yo le tengo miedo, y empieza a temblar toda angustiada allí. Pero empiezo a explicarles cuáles eran los miedos a la muerte. Y pues finalmente eran dos.
El primero era si el momento de la muerte dolía y el segundo qué pasaba después de la muerte, a dónde iban a terminar. Y ahí se abrió toda una charla muy linda donde, para resumirles el cuento, el punto es que existe una vida eterna, perfecta, y que el momento más espectacular para un ser humano es el momento en su verdadero encuentro con Dios. Y esto pues nos tiene que llevar a pensar que en cualquier momento nos vamos. De por sí creo que a todos en mayor o menor medida nos ha tocado ver cómo ha muerto gente en esta época y muy, muy de cerca, ¿cierto? Eh, de manera que dice el libro de Eclesiastés que cuando Dios se lleva al espíritu, el cuerpo muere y vuelve al polvo. Entonces, mira lo que está diciendo: la muerte es el momento en que Dios nos lleva con él y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces, esa llegada a la eternidad es lo que va a determinar todo. Y quiero también tener otro énfasis en este momento. Quizá caminamos más pendiente de ver cómo va a ser nuestra estabilidad terrenal que hablar de cómo va a ser nuestra eternidad. ¿Cuál de las dos cosas debiera importarnos más? ¿Cómo llego a la eternidad o cómo sigo viviendo aquí en la tierra con objetivos temporales? Porque el día que muramos no nos vamos a llevar nada. Dice que todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Allí, ¿qué nos van a preguntar? Bueno, ¿cómo fue la formación del carácter de Cristo en tu vida? ¿Y cuántas almas se salvaron porque llevaste las buenas nuevas del Evangelio? Ese es el resumen de ese momento trascendente. Entonces, frente a este tema del posmodernismo, continuemos mirando aquí por un momento. Y entonces dice: no te desanimes, perdón, por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que sean, debe darles mi mensaje, te escuchen o no. Y aquí dice que hijo de hombre, presta atención a lo que te digo, no sea rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Está hablando de pura sabiduría para transmitirla. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un libro, el cual habló. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados estas sentencias. Quiero mirar en esta última parte un tema que vengo compartiéndolo mucho y que me ha asombrado, y es la capacidad de asombro. Quiero que miren este concepto, capacidad de asombro. En la Biblia por muchos lados aparece la palabra se maravillaban, se asombraban. Entonces Jesús le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puedes saber de letras sin haber estudiado? Entonces vamos viendo que todo lo que hace Jesús, que está en esta reunión, porque él prometió que donde dos o más nos reuniéramos en su nombre, él estaría. Él está aquí ministrándonos a cada uno a través de su espíritu. Todo lo que él hace en aquella persona que de verdad está en el espíritu, se maravilla. Qué bueno antes de acostarnos cada día preguntarnos: ¿en qué me ha
maravillado Dios hoy? ¿En qué me ha asombrado? Y alguien podría decirme, Carlos, pero pues yo no sé, yo termino el día y yo no siento nada. Pues obviamente cuando uno está separado de Dios no siente nada. Y el estar separado de Dios no quiere decir que no crea en Dios. No se trata de creer, se trata de tener experiencias diarias con Él. Diariamente. En cada instante que se mueve Jesús hay cosas sobrenaturales. Entonces, eh, mira que aquí aún Jesús nos deja un testimonio donde él recibía esa sabiduría abundante de Dios sin haber estudiado, en el buen sentido, ¿no? Pues obviamente él iba al templo y aprendía y estudiaba la palabra, los rollos. Entonces no se trata de libros, de motivación, de autoayuda, de todo lo que quiera, porque eso es humanismo. Es entrar en esa intimidad diaria y decirle al Espíritu Santo, dame mi rollo de hoy, dame el rollo de sabiduría para digerirlo, para... Y todos los días, cada día, cuando empieza el día, debemos meditar en que estoy recibiendo un diseño, estoy recibiendo un regalo y estoy hambriento de la revelación que recibiré de él. Ayer he estado trabajando con un niño de 12 años que tiene muchos conflictos familiares y el niño se orina en sus pantalones y él mismo vive avergonzado de él mismo. Y entonces me conmovía el poder ver cómo Dios ha permitido que este niño vaya abriéndose y contándome su tragedia interior. Y también a veces termina uno asombrado de esas cosas que uno le va diciendo a las personas, y en este caso al niño, y que le va cambiando su rostro. Cuando yo le decía, esto de orinarte en los pantalones se va a convertir en tu mayor desafío para llegar a ser un campeón en tu vida. Ven, vamos a ir creando estrategias para que tú puedas tomar, pues por su edad le hacía este tipo de figura. Le decía, esa vejiga que tienes está toda necia, quiere hacer lo que quiera, quiere orinar donde quiera, pero tú la vas a gobernar, la vas a manejar. Y veía cómo se le iban iluminando sus ojos como de esperanza, porque obviamente esto lo lleva al bullying y a muchas otras cosas. Y él decía, ¿por qué esto me tenía que venir a pasar a los 12 años y todos los años anteriores no? Entonces es puro miedo que tiene dentro por violencia intrafamiliar y por bullying. De manera que, ¿por qué tenía que aparecer en mi vida este niño? Es eso, es vivir mirando el horizonte que Dios nos va entregando cada día para maravillarnos de lo que Él va a hacer a través de cada uno de nosotros. Recapitulando hasta aquí, fuimos creados para ser cabeza, para ser líderes. Y entonces, lo espectacular de esto es que no somos nosotros los que lo hacemos. Es algo que Jesús va desarrollando en nuestro interior a través de su espíritu. Quiero en esta última parte motivarles tanto a que trabajen la capacidad de asombro y a conocer qué es capacidad de asombro. Créame que esto es bastante nuevo para mí, pero me tiene apasionado. La capacidad de asombro es todo lo contrario a la reactividad. Es el polo opuesto a la reactividad.
Entonces, el factor sorpresa, aquello que llega a nuestra vida y que nosotros no esperábamos, nos da dos oportunidades. O nos volvemos reactivos desde el miedo, desde esa cultura de antivalores, o nos asombramos de lo que podamos descubrir allí. ¿Cómo poder practicar la capacidad de asombro? Acuérdese que capacidad implica un condicionamiento, una preparación, un entrenamiento para algo. Entonces, capacidad de asombro es la capacidad de descubrir el diamante que Dios nos entrega en cada circunstancia incómoda que nos permite vivir. Cada vez que nos pasa algo complicado, Dios lo está permitiendo. Entonces, la reactividad no hace parte del liderazgo. La reactividad no nos lleva a descubrir cosas, sino a defendernos. La reactividad no da crecimiento. Espiritualmente, las religiones lo que producen es tradición, rutina, fatiga, no nos capacita frente a la realidad que vivimos. Las tradiciones son como un paño de agua tibia allí, de creer que estoy cumpliendo con esa parte de la espiritualidad a través de la repetición de rituales, en fin. Pero la relación es la que nos lleva a poder encontrar una experiencia que nos maraville. La capacidad de asombro nos lleva con el periscopio de la verdad absoluta a descubrir lo que nos es entregado cada día. Cuando nos pasan cosas que nos sorprenden y no nos gustan, también nos están siendo entregadas. Y Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas esas también hacen parte del paquete de entrenamiento. Si estamos viendo la vida como un gran gimnasio, levantarnos cada día y decir, wow, empezó otro día de entrenamiento. Esto es puro entrenamiento. Es como aquella resistencia que hay de ir al ejército, ¿no? Aquí en Colombia pues hay un servicio militar que entiendo que es obligatorio, y, y pues al menos en mi época había cualquier cantidad de triquiñuelas para que pudieran obtener de una manera ilícita la tarjeta militar. Pues yo fui uno de esos que mi papá hizo lo que fuera y yo nunca pasé por el ejército. No, no tuve la bendición de Rafael, que sí pasó por allí y, y fue capacitado también en ello, ¿no? Entonces, cada día es eso. Gracias Dios, me has otorgado otro día de entrenamiento. Y aquí toma mucha relevancia cuando el apóstol Pablo dice, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Tenía clara cuál era la meta. Tenemos claro para dónde vamos. Tenemos claro que es cada día. Entonces, el liderazgo es influencia. Cuando esta verdad absoluta y esta relación con Dios nos permite, a ver, ver ese factor sorpresa como otro aprendizaje que me va a asombrar. Así tenga temor, desconcierto, empiecen los pensamientos, uy, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que me llegó, me está pasando? Es decirle, Señor, tú estás conmigo. Tu palabra absoluta dice que nunca me dejarás y nunca me desampararás. Aquí estoy para el aprendizaje.
¿Por qué no miramos un poquito algunos personajes de la Biblia? Y esto me encanta porque nos permite comprender más el aspecto de la capacidad de asombro. Cuando Moisés estaba por allá cuidando ovejas ajenas, allá pensando que él nunca regresaría a encontrarse con su pueblo, y ve esa zarza ardiendo, él pudo fue salir corriendo asustado y hasta pensar que era brujería o quién sabe qué, y salir corriendo de allí y llegar a la casa y decirle a su mujer africana, uy, no, me salió un espanto allá cuando estaba cuidando las ovejas. Pero él no fue reactivo, él se fue acercando, analizando qué pasaba allí, entendiendo algo extraño que aparecía, ¿cierto? Y ahí aparece el Señor y le dice, quítate los zapatos porque ese lugar donde tienes tus pies es tierra santa por la presencia del Señor. Y así podemos nosotros seguir viendo cada experiencia de cada factor sorpresa. Por ejemplo, el otro caso es el de Caín. Cuando mató a su hermano y prun aparece Dios y le pregunta por el hermano, eso es factor sorpresa. Él fue 100% reactivo. ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano y se le desencajó todo su rostro? Y entonces esa reactividad, pero también pasó en otras. El mismo Moisés, cuando vio al egipcio que estaba maltratando al hebreo y fue mató al egipcio, eso es reactividad. Cuando Pedro, después de 3 años de recibir allí personalmente toda una capacitación y entrenamiento en el amor y la paz, en el último día saca la espada y le vuela una oreja al soldado. Entonces, ¿qué fue lo que aprendió ese personaje, cierto? Entonces, mira cómo cada personaje de la Biblia nos permite entrar a mirar si actuó desde su capacidad de asombro o actuó desde la reactividad. Cuando estaban con Jesús en la barca, en la tempestad del lago, iban y lo despiertan y le dicen, vea, nos vas a dejar ahogar. Eso es pura reactividad, ¿sí? Pero en la capacidad de asombro, cuando Noé levanta la mano y le dice, Señor, no destruyas a tu pueblo. Aquí todavía hay uno que cree en ti, ¿cierto? O cuando Moisés le dice, Señor, si destruyes este pueblo necio aquí en el desierto, van a decir los egipcios que los liberaste para matarlos en el desierto. Eso era capacidad de asombro, de tener un diálogo con el Señor donde Él nos va explicando las cosas y aún Dios ha prometido que Él no es un Dios de confusión. Cuando uno camina en el Señor, Él nos saca de la confusión o no la permite. Por eso Romanos 8:14, que siempre lo traigo una y otra vez para recordándonos que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo en nuestra influencia reactiva de impacto que maravilla a otros? ¿Usted ha vivido esos momentos en que cuando ha compartido a alguien un consejo, un acompañamiento, usted después dice, hola, y a mí de dónde me salió todo esa capacidad de acompañamiento? Pues ni creamos que es nuestra, es el espíritu que habita en nosotros. De manera que nosotros nos disponemos a ser instrumentos de Dios para asombrar y promover un cambio con el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Es eso, el cambio y el poder del Espíritu Santo. No es con intelectualismo, no es con razonamiento humano, sino con revelación del Espíritu por su palabra. Bueno, tenía este tema que me ha apasionado y nos quedan ahí unos minuticos para compartir, de manera que ya hablé casi 50 minutos, ahora espero escucharles. Cuéntenme
¿Qué nos llevamos hoy de aquí? ¿Cuál es este tiempo en que nos hemos expuesto delante del Señor? ¿Qué aprendimos? ¿O quién quiere agregar algo más? Les escucho. Buenos días. José Manuel, ¿Cómo están? bienvenido. Gusto en saludarles. Bueno, nada, lo que te puedo decir, bueno, primero agradecerte una vez más por estar con nosotros, todas las bendiciones. Y bueno, me voy asombrado. Es lo que te puedo decir, esa capacidad de asombro, lo que significa todo esto, entendiendo que el liderazgo es influencia y pues vinimos a este mundo a influir y no manipular a otros, sencillamente es influencia positiva y seguir trabajando, porque la única manera de seguir haciéndolo no es en nuestra fuerza, precisamente es esa conexión a diario con el Espíritu Santo, que Dios nos dé esa capacidad de asombro y que no seamos reactivos, seamos realmente proactivos y esa proactividad realmente nos la da el Espíritu Santo. Y lo otro que me llama la atención es precisamente no en nuestra fuerza, porque nosotros los hombres queremos hacer las cosas. Somos muy reactivos. Ahorita acabas de mencionar varios casos de la historia en la Biblia de reactividad. O sea, un Pedro que le quita la oreja al otro, ¿no? O sea, por molestia. Entonces, cómo el reaccionar nos afecta, ¿no? Moisés mató a esta persona y tuvo 40 años separado de todo, ¿no? Pero bueno, definitivamente Dios hace las cosas para que nosotros entendamos y veamos que, bueno, que sin él nada. Entonces, el liderazgo precisamente es influencia, pero influencia, viéndolo desde el punto de vista, no religiosidad, no religión, sino precisamente ese acompañamiento y estar consciente que estamos acompañados con el Espíritu Santo. Así que muchas gracias. Me voy mucho más asombrado para poner en práctica todo esto. Bendiciones para todos. Gracias, José Manuel. Y por allí tenemos a un invitado, a Juan Luis, un compañero vecino. Juan Luis, bienvenido. Otro amigo venezolano, entonces qué bueno que estén aquí. Me hacías acordar de algo, José Manuel. Usted piensa en la capacidad de asombro de Abraham cuando Dios le dice, toma tu único hijo al que quieres mucho y sacrifícalo allá en el monte. Yo creo que uno humanamente lo que hace es salir corriendo a esconderse con el niño. Dios enloqueció, pero él me dejaré asombrar. ¿Y cuál fue el asombro? Pues cuando aparece el ángel y lo detiene y le dice, tu fe ha sido probada. Este es un tema para escudriñarlo en cada pasaje de la Biblia, además de toda la enseñanza que nos traiga, estemos mirando, ¿es reactividad o es capacidad de hacer? ¿Quién más quiere compartir algo o preguntar también? ¿Alguien puede tener preguntas? Javier, adelante, bienvenido. Gracias, buenos días para todos. Buen Muy día, agradecido Javier. muy agradecido por esos mensajes maravillosos que reconfortan el alma a uno. Yo tengo una capacidad de asombro o estoy asombrado porque, o me pregunto más bien por qué gente que es buena, que lleva una relación especial con Dios, que está atento pues a aprender cada día sobre su palabra, por qué esta gente está sometida a sufrimientos. Por ejemplo, acá en el caso de la familia hay tres parientes que están padeciendo unas enfermedades catastróficas y uno se pregunta por qué a ellos. No dice si este señor ha sido buen hijo, ha sido buen esposo, buen padre, buen abuelo. Entonces, estoy asombrado realmente por eso y le consultaba a mi esposa, ¿no? ¿Por qué Dios permite esas situaciones? Porque la familia en esos momentos sufre mucho al verlos en ese estado de postración a ellos. Y uno dice, Dios, ¿por qué los ha desamparado? No, estoy asombrado realmente. Esa es una inquietud que me surgía en estos días al ver esos familiares en esas situaciones tan precarias. Entonces, que me gustaría escuchar
una palabra como para llevarles un aliento ahorita que queremos ir a visitarlos. Muchas gracias, muy amables. Gracias a ti, Javier, por traer este tema que es tan confrontador, ¿no? Nosotros vemos muchos pasajes en la Biblia, como el caso de Job, por ejemplo. Si tú ves lo que dice el primer versículo de Job, era un hombre recto, perfecto delante de los ojos de Dios. Y hay muchos pasajes donde Dios nos dice que este paso por la tierra va a ser un paso complicado, donde habrán sufrimientos, donde habrán injusticias, pero también dice, creo que en una de las cartas de Pedro, que aunque este sufrimiento momentáneo parezca demasiado grande, no es nada comparable con la gloria venidera. Una de las cosas importantes en esto es entender que cuando nosotros tomamos los 80, 70, 90 años que vivamos en la tierra y los colocamos sobre la eternidad de Dios, se vuelve un insignificante segundo. Entonces, toda lágrima derramada en la tierra será recompensada en el cielo con recompensas eternas. Sin embargo, hay otra serie de cosas. También dice que si alguien está enfermo, oremos y en el poder del Espíritu los unjamos con aceite, pero pues el aceite no es que tenga poder ni nada, sino que es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Es primero orar y prepararnos para que Dios otorgue ese mensaje adecuado para ellos. Ahora, cuando alguien se acerca y le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué responde él? Dice, bueno, solo hay uno, y es mi Padre que está en el cielo. Entonces, precisamente aquí aparecen dos componentes bien interesantes, Javier y compañeros. El primero es que aunque uno cumpla con estos parámetros muy humanos de ser buen hijo, de cumplir con esto y con lo otro, eso no significa que nosotros tengamos una profunda relación con Dios. Es aprendido hasta culturalmente, nos han enseñado que respetar a los padres, esto y lo otro. Y lo segundo es que hay precisamente una interpretación frente a las circunstancias de que si estoy pasando por circunstancias complejas, entonces Dios me está castigando o Dios es indiferente o es injusto. Y es por lo que te decía ahora. Deuteronomio 29 dice que las cosas que Dios ha revelado son para sus hijos y las no reveladas son de Él. Entonces, a veces también queremos que Dios venga y nos las explique todas. Parte de la humildad es empezar a buscarlo. Para poder, hablando de capacidad de asombro, entender qué hay allí. Dios no manda el mal, no manda el sufrimiento. Lo permite para ver su gloria. Dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que es motivo de oración, de ayuno y de ir pidiéndole a Dios esa sabiduría abundante que Él nos ofrece para poder llevar un mensaje que realmente venga del Señor. Gracias, gracias, muy amable. No, a ti. ¿Alguien más que quiera compartir algo por acá? Dice Medardo, buenos días, me llevo la importancia de entender la capacidad de asombro y de no seguir siendo tan reactivo, porque creía que la reactividad era buena, pero hoy con el tema me quedó muy claro esa parte. Con gusto, Medardo. Ok. Una última intervención. Sí, adelante. Sí, Juan, adelante. Bueno, agradecerle a José Manuel por su invitación, agradecerles a ustedes por compartir tanta sabiduría
Es mi primera asistencia a este Zoom. Voy corriendo mientras hablo con ustedes. Pues, estoy entrenando ahorita, toda la mañana y aprovechando pues todos los mensajes que ustedes están enviando a través de esta actividad. Y bueno, solo quería decirles pues, con respecto a lo que comentó el compañero que intervino anteriormente, que la perspectiva del ser humano cambia según nuestro criterio, cuando entendemos que no somos un cuerpo que habita un espíritu, sino que somos un espíritu que habita en un cuerpo. Y eso cambia las limitaciones, porque el cuerpo como forma está regido por leyes físicas, pero el espíritu entra en otra dimensión que le permite crecer y expandirse sin limitaciones cuando entiende el propósito. Así que les deseo lo mejor del mundo a todos. Un abrazo desde Venezuela y espero seguirlos escuchando. Gracias por tu acompañamiento y qué valioso aporte que nos das. Qué especial. Claro, el cuerpo está sometido a las leyes físicas, pero el espíritu es eterno. Genial tu enseñanza, la valoro mucho. Por acá dice Carlos, para recibir ayuda de Dios primero necesitamos tener una relación con Él total, una relación que cada vez es creciente, ¿no? De manera que, pues, bendice. Listo, vamos a terminar. Carlos, disculpa, Sí, quería un minutico claro. hacer un aporte en relación a lo que decía Javier y dado la experiencia que yo viví ahorita en marzo y hasta hace 3 meses estuve pegado pues al concentrador de oxígeno, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Y eh, mucha gente se preguntaba, ¿por qué a José Manuel? Porque de alguna otra manera he venido siendo una persona de influencia en mi familia, mi esposa, mi hija, un montón de amigos. Pero para mí la enfermedad fue como una santificación, una bendición. Yo decía como que en ese momento sentí como que realmente despojarme del viejo hombre y, y comenzar de nuevo. O sea, fue una oportunidad que Dios me dio a ver muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, ver una iglesia y un montón de gente orando. O sea, creo que fue una bendición para todos porque fue un gran aprendizaje, incluso para limpiar nuestro corazón. Entonces, las cosas que pasan, pasan siempre por algo. Y en Juan 16:33, dice justamente que en el mundo tendréis aflicciones, pero también Dios nos dice, yo vencí el mundo, estate en paz. Eh, y a los hijos de Dios, todas las cosas que pasan, le pasan para bien. Uno desde el punto de vista del pensamiento, el razonamiento, como decía Juan Luis ahora, uno busca explicaciones. Bueno, pero si soy bueno, debo tener. No, sencillamente, y vemos el caso de Job, como tú mencionabas, o sea, una persona en poco tiempo perdió la familia, perdió el dinero, perdió un montón de cosas. Entonces, no es lo material, es sencillamente entender que todas las cosas pasan para bien. De repente estamos haciendo las cosas de manera no grata para Dios y es una oportunidad de enmendar. Entonces, lejos de ver la enfermedad como un castigo, es verla como una bendición y una oportunidad de mejora. Eso lo vi yo. Y hoy día estoy más alerta. Y todo lo que pase, y bueno, Dios mío, que se haga tu voluntad. Definitivamente, aquí estoy sencillamente para servirte. Pero es un estado precisamente no reactivo, es un estado de asombro donde vas a ser proactivo. Y bueno, también nuestra fe va a ser probada. Entonces, ha sido mi experiencia y quería compartirla. Así que yo creo que hay un mensaje aquí para todos, para orar por toda esa familia y que se haga la voluntad de Dios. Es una oportunidad de oración nosotros como hombres contra la corriente. Sería importante que nos pasara los nombres, Javier, y que podamos orar, porque creo que estamos llamados precisamente a ser esos intermediarios que Dios no, esos soldados que podamos intervenir por nuestra humanidad. Así que bueno, gracias. Gracias, José Manuel. Pues bueno, se nos acabó el tiempo y pues, José Manuel, aprovecho y te pido que nos compartas la oración de cierre. Ahí en el chat están los nombres.
Javier, escribiste Fautos. Javier, el nombre es Fausto. 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 Claro. Ok. Ok, Papito listo. Dios, gracias. Gracias por este día, Padre. Gracias por este momento. Gracias porque nos da la oportunidad, Padre, de reunirnos en este grupo que nació en tu corazón, Señor. Hombres contra la corriente, Señor. Gracias por estar presente. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por darnos la sabiduría, Señor, de estar acá, Señor. Señor, somos hombres contra la corriente, pero somos hombres ordinarios, Señor. Pero tú has puesto en nosotros, Señor, esa luz, Señor. Y como dice tu palabra, somos sal y somos luz en el mundo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que se haga tu voluntad, Padre, en la vida de Fausto, de Roberto y de Oscar, Señor. Tú conoces, Padre, su corazón. Tú conoces, Señor, el diseño por el cual los creaste para este mundo. Como nos dice Javier, son hombres de fe, de confianza. Aumenta su fe, Señor, en ellos. Te pido que perdones, Señor, sus pecados, porque a veces tenemos pecados ocultos, Señor. A veces tenemos una apariencia de oveja, pero a veces somos lobos, Señor. A veces sencillamente queremos aparentar lo que no somos, Señor. A veces tenemos pecados ocultos, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana a todos los que tenemos esos pecados ocultos, Señor, que nos los reveles y que nos perdones, Señor. Te pido que perdones a Fausto, que perdones a Roberto, perdones a Carlos, Señor. No somos quien para juzgar a nadie, Señor. Sencillamente te pedimos que te busquen de corazón, Señor. Porque una cosa es ser reactivo y buscarte solamente cuando te necesitamos, Señor. Te pedimos que en todo momento, Señor, tengamos esa capacidad de asombro para buscarte, esa capacidad de asombro para asombrarnos, Señor, de tu amor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos bendigas grande y poderosamente, Señor, y te pido por todos los enfermos del mundo, Señor. Señor, que en este momento puedan entender tu amor, Señor, porque a veces en la enfermedad es cuando realmente te conocemos, Padre. Que ellos te conozcan, que Fausto te conozca, que Roberto te conozca, que realmente ese conocimiento, Señor. Te pido por cada una de las personas que están acá en esta reunión, inclusive los que no lograron conectar, si pertenecen a este grupo de hombres contra la corriente, Señor. Gracias. Bendigo la vida de nuestro amigo Carlos Ávila, Señor, que tú has puesto como a liderar este movimiento, Señor. Te pido que le des sabiduría, que le des discernimiento y que cada vez, Señor, podamos traer más hombres a este movimiento. Señor, te damos las gracias. Bendice nuestra familia, bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida. Te pedimos tu amor infinito, Señor, tu perdón. Bendice a cada persona que representa a cada familia, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, para tu gloria, Padre, y para tu honra, con el favor de tu Santo Espíritu. Nos vamos a este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Motivémonos a invitar a otros hombres. Pueden haber hogares transformados, vidas transformadas, solo al orar y hacer una invitación. Empecemos también a dejarnos usar en ese sentido. Un abrazo grande. Un abrazo fraterno, que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Feliz fin de semana bendiciones para todos. Gracias, Rafa, gracias, Javier, gracias, Juan. Por ahí se conectó el cumpleañero Luis Ángel. Así que, bueno, bendiciones para todos. Luis Ángel. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estaremos orando por los tuyos, Javier, con el favor de Dios. Gracias, Rafael, muy Gracias amable. por Que Dios todo. bendiga. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraterno. Feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Fin de semana. Gracias.